Evangelio de hoy. Martes 29 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículo 25 al 30. En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave, y mi carga ligera. El misterio revelado a los sencillos. En medio de la vastedad del mundo, de su incesante agitación, y de las constantes búsquedas humanas por encontrar respuestas, Jesús eleva una oración que desvela uno de los misterios más tiernos y luminosos del corazón de Dios. Este pasaje se abre con un himno de alabanza. Un canto agradecido que brota de la fuente profunda de su relación íntima con el Padre. Jesús reconoce que la sabiduría y la prudencia del mundo, la sofisticación intelectual y los razonamientos más elevados, no son los caminos privilegiados para acceder a la revelación divina, sino que es en la pequeñez, en la sencillez, en la apertura confiada del corazón humilde donde Dios se complace en derramar su misterio. Es como si la verdad suprema se escondiera bajo el velo de lo pequeño. Como si la gloria de Dios se manifestara con predilección en aquellos que no tienen pretensiones de poseerla. Jesús celebra que el Padre haya querido actuar así. Y con ello nos enseña que los ojos del alma deben despojarse de toda arrogancia para poder ver lo que a simple vista permanece oculto. La comunión absoluta entre el Padre y el Hijo. Jesús nos conduce más profundamente al misterio de su ser, revelando que sólo Él conoce verdaderamente al Padre, y que sólo el Padre lo conoce en plenitud a Él. Hay aquí una comunión absoluta, un lazo de conocimiento mutuo que no se asemeja a ningún otro tipo de conocimiento humano. No se trata de una comprensión superficial, sino de un conocimiento vital, existencial, nacido de la unidad más profunda entre el Hijo y el Padre. Este conocimiento no se guarda celosamente como un tesoro inaccesible, sino que es ofrecido amorosamente a quienes el Hijo quiera revelarlo. No es cuestión de merecimientos, ni de esfuerzos intelectuales, sino de recibir, de abrirse, de dejarse alcanzar por esa comunicación divina que es pura gracia. Jesús es el puente entre la humanidad sedienta y el océano inabarcable de Dios. Y su deseo es hacernos partícipes de esta intimidad infinita. El llamado a los cansados y agobiados. Después de elevar su oración, Jesús dirige un llamado lleno de ternura y compasión, que resuena con una fuerza inmensa en el corazón de toda persona que se siente oprimida, fatigada, perdida entre las cargas del vivir. Vengan a mí, dice. Y en esa sencilla invitación vibra todo el amor de Dios, toda su urgencia por consolar, por sostener, por aliviar. Jesús no promete suprimir mágicamente las dificultades. No ofrece una existencia sin peso, sino que llama a entrar en una nueva relación con la carga misma.
El yugo que él propone no es una nueva esclavitud, sino una comunión en la que la carga se vuelve ligera porque es compartida. Porque ya no se lleva solo, sino en íntima compañía con él. Aprender de su corazón manso y humilde. Jesús nos invita a aprender de él. A beber de su corazón manso y humilde. Es en su mansedumbre, no en la fuerza, donde reside su verdadera realeza. Es en su humildad, no en la exaltación humana, donde se manifiesta la grandeza de Dios. Este aprendizaje no es simplemente imitación externa, sino transformación interior. Acercarse a Jesús, caminar con Él, significa entrar en un proceso de sanación, donde el alma, herida y cansada por el orgullo, aprende poco a poco la suavidad del amor verdadero, el coraje humilde de servir, la libertad de no vivir para sí mismo, sino para aquel que nos ha amado hasta el extremo. El reposo prometido, más que descanso físico. El reposo que Jesús promete no es simplemente alivio de las fatigas del cuerpo. Es un reposo más profundo. Un descanso que alcanza la raíz misma del ser. Un descanso que no depende de las circunstancias externas, sino que brota del encuentro con el amor que sostiene todas las cosas. Es el reposo de saberse amado incondicionalmente, de vivir reconciliado con uno mismo, con nosotros y con Dios. Es el descanso de quien ya no necesita probar nada, de quien ya no lucha por conquistar su propio valor, sino que lo recibe como don, como regalo inmerecido y eterno. La paradoja del yugo ligero. El lenguaje de Jesús es profundamente paradójico. Nos habla de un yugo que al mismo tiempo es suave, de una carga que resulta liviana. Aquí se rompe toda lógica mundana, porque nos enseña que el secreto de la verdadera libertad está en la entrega, que la plenitud del ser humano se realiza en la comunión de amor. Aceptar el yugo de Jesús es aceptar ser amado. Es entrar en una obediencia liberadora, en la que el yo ya no es tirano de sí mismo, sino servidor de un amor que transfigura. El yugo de Jesús no oprime, no ahoga, no esclaviza, sino que ensancha el corazón. Lo hace capaz de Dios. Lo capacita para el gozo eterno. La revelación continua, una invitación diaria. Esta palabra de Jesús no es un eco del pasado, sino una invitación viva, actual, que cada día resuena en el interior del creyente. Cada jornada, cada momento de cansancio, de turbación, de agobio. Es una nueva oportunidad para escuchar su voz, para volver a Él, para entregarle nuestras cargas y dejar que Él camine a nuestro lado. La vida cristiana se convierte así en una peregrinación de confianza, una continua conversión del corazón, una disposición a ser pequeños, pobres de espíritu, abiertos a la sabiduría de Dios que se revela en lo inesperado, en lo frágil, en lo humilde. La mansedumbre como camino de transformación. El aprender la mansedumbre de Cristo no es una tarea pasiva, sino un acto de profundo coraje espiritual. Porque la mansedumbre verdadera no es debilidad, sino fortaleza dominada por el amor. La humildad que Él enseña no es autodesprecio, sino verdad luminosa sobre uno mismo.
Seguir a Jesús en este camino significa elegir el perdón sobre la venganza, la paciencia sobre la impaciencia, la ternura sobre la dureza. Y ello no se consigue sin una transformación radical del corazón, sostenida por la gracia, nutrida en la oración y fortalecida en la perseverancia diaria. Jesús, el descanso del alma peregrina. Jesús se presenta como el descanso para el alma peregrina, como el oasis en medio del desierto de nuestras fatigas. Él no nos llama a evadir la realidad, sino a vivirla desde otro lugar, desde la seguridad de sabernos profundamente sostenidos, amados, acompañados. En un mundo que exige resultados, que valora el rendimiento, que mide el valor de las personas por su eficacia. La propuesta de Jesús es profundamente revolucionaria. Nos invita a detenernos, a descansar en Él, a reencontrar nuestra identidad no en lo que hacemos, sino en lo que somos para Dios. Hijos amados. El gozo del Hijo al revelar el misterio a los pequeños. Jesús, en este pasaje que contemplamos, nos muestra un instante sagrado de su oración al Padre, en el que brota de lo más profundo de su ser la alabanza y la acción de gracias. No solo por lo que el Padre ha hecho, sino también por el modo en que ha querido actuar, ocultando estas cosas a los sabios y entendidos y revelándolas a los pequeños. Aquí la ternura divina se hace palpable. Se nos revela una dinámica que desconcierta los criterios humanos, donde lo grande y lo fuerte no son los canales principales de la sabiduría de Dios, sino que es en la sencillez del corazón, en la humildad del espíritu, donde la verdad encuentra tierra fecunda para sembrarse. Esta alegría que Jesús experimenta no es una emoción superficial. Es una comunión profunda con el querer del Padre. Una identificación plena entre su voluntad y la del Hijo, donde el designio de salvar no pasa por los logros humanos, sino por la apertura confiada y desarmada del corazón. Jesús se regocija no porque haya pocos sabios y muchos pequeños, sino porque el Padre ha querido abrir el acceso a su misterio a todo el que se disponga en esa pequeñez interior. Como un niño que confía plenamente en su Padre, sin resistirse ni pretender controlar todo. Es una invitación a abandonarnos, a soltar los esquemas que nos hacen pensar que el reino es una conquista, que depende de nuestras fuerzas o de nuestros méritos, cuando en realidad es puro don, pura gracia derramada sobre quienes simplemente se abren para recibirla. El misterio de la filiación y de la revelación. Cuando Jesús dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, nos introduce en el centro ardiente del misterio cristiano. No se trata de un conocimiento meramente intelectual, sino de una participación viva en la vida misma de Dios. De un conocimiento que brota del amor y que implica una unión de corazones. Solo el Hijo conoce al Padre en su profundidad infinita, porque procede eternamente de Él, porque vive en su seno y es su palabra perfecta, su imagen eterna, su esplendor radiante. Y ese conocimiento no es un tesoro cerrado. No es un misterio egoísticamente guardado, sino un torrente que el Hijo quiere derramar en nuestros corazones, si tan solo se lo permitimos. Si dejamos que nuestra pequeñez sea un cauce limpio para recibirlo. Esta revelación es siempre iniciativa del amor divino. No podemos forzarla ni exigirla. Solo disponernos con humildad. Con deseo sincero.
Y con apertura dócil. Así. Cuando nos abrimos al Hijo. Cuando aceptamos su palabra. Cuando le permitimos llevarnos de la mano. Él nos introduce progresivamente en el conocimiento amoroso del Padre. Nos hace partícipes de su relación filial. Nos injerta en su misma vida. Venid a mí, la invitación a descansar en su corazón. Después de habernos revelado la alegría del Padre y del Hijo en la pequeñez. Jesús lanza una invitación que resuena en lo más íntimo de nuestro ser. Un llamado personal. Un susurro de amor que atraviesa los siglos, venid a mí. No nos llama simplemente a cambiar nuestras costumbres. Ni a emprender un esfuerzo titánico para ser mejores. Sino que nos invita a acercarnos a Él tal como somos. Cansados. Agobiados. Cargados de fardos que quizás llevamos desde hace mucho tiempo. Él no exige que primero resolvamos todo para luego presentarnos ante su presencia. Sino que nos llama en medio mismo de nuestro peso. De nuestra fatiga. De nuestra impotencia. El descanso que promete no es simplemente un alivio psicológico. Sino un reposo profundo del alma. Una paz que brota de sabernos amados. Acogidos. Comprendidos en lo más profundo. Descansar en Él es soltar las cargas que no podemos llevar. Es apoyarnos en su fuerza. Es dejar que sea Él quien lleve con nosotros lo que nos abruma. Es una invitación a la confianza total. A la entrega de nuestros miedos. De nuestras heridas. De nuestras ilusiones rotas. En su corazón manso y humilde. Donde hay espacio para toda nuestra verdad. El yugo de Cristo, suave y llevadero. Jesús no promete quitarnos todo peso. No dice que al seguirlo desaparecerán las dificultades. Pero sí nos ofrece su yugo. Que es suave y ligero. El yugo en la tradición bíblica era símbolo de la ley. De la obligación moral. Pero también del sometimiento opresivo. Cristo nos ofrece un yugo totalmente distinto. El de su amor. El de su misericordia. El de su voluntad que no aplasta sino que eleva. Que no pesa sino que libera. Aceptar su yugo es aprender de su mansedumbre. Es entrar en su escuela de humildad. Es dejarnos formar por su corazón. Que es todo dulzura y fortaleza. Todo firmeza y ternura. Cuando nos unimos a Él en esta alianza de amor. Su fuerza se convierte en nuestra fuerza. Su paz en nuestra paz. Su libertad en nuestra libertad. El peso de nuestras cargas no desaparece por arte de magia. Pero se vuelve soportable porque ya no caminamos solos. Sino acompañados. Fortalecidos. Guiados por quien sabe exactamente cuánto podemos soportar. Y nos sostiene en cada paso. Aprender de Jesús, la mansedumbre como camino de vida. La invitación de Jesús no se limita a venir a Él y a descansar. Sino también a aprender de su corazón. Manso y humilde. Aquí está el núcleo de la vida cristiana. No en una simple imitación exterior. Sino en una transformación interior que nos configura con su manera de ser. Aprender la mansedumbre de Cristo significa dejar de vivir desde la reacción instintiva. Dejar de responder a la violencia con violencia. A la dureza con dureza. A la injusticia con resentimiento. Es aceptar ser pequeños incluso cuando el mundo nos exige ser grandes. Es optar por la paciencia cuando todo a nuestro alrededor clama por inmediatez. Es vivir el perdón cuando todo instinto nos empuja al rencor.
La humildad de Cristo no es debilidad. Es fuerza serena. Es la fuerza que no necesita imponerse. Porque sabe que la verdad no necesita ser defendida con violencia, sino manifestada con amor. Aprender de él es entrar en una nueva lógica. La lógica del reino. Donde los últimos son los primeros. Donde el más grande es el que sirve. Donde la verdadera victoria no es la del poder, sino la del amor que se entrega. El corazón humano y la sed de descanso. Cada ser humano lleva dentro de sí una sed profunda de descanso. Una nostalgia de hogar. Un anhelo de un lugar donde pueda ser plenamente el mismo. Sin máscaras. Sin exigencias. Sin el peso constante de tener que demostrar su valor. Esta sed se manifiesta en nuestros cansancios más hondos. En esa fatiga existencial que va más allá del simple agotamiento físico. Y que muchas veces nos invade incluso cuando aparentemente todo va bien. Es el peso de nuestras heridas no sanadas. De nuestras búsquedas fallidas. De nuestros sueños frustrados. De nuestras soledades más calladas. Es el peso de la autoexigencia. Del perfeccionismo. Da un miedo a no ser suficientemente buenos. Del temor a ser rechazados. Jesús conoce esa sed mejor que nosotros mismos. Y por eso su llamado resuena con tanta dulzura y tanta verdad. No nos ofrece una solución mágica. Ni nos promete un escape ilusorio. Sino un descanso real. Profundo. Enraizado en el encuentro con su amor. Solo en nuestro corazón puede encontrar su verdadero hogar. Su reposo último. Su paz definitiva. La paradoja del yugo ligero. Una de las afirmaciones más desconcertantes de este pasaje es que el yugo de Jesús es ligero. ¿Cómo puede ser ligero un yugo? Símbolo de carga. De sumisión. De responsabilidad. La respuesta se encuentra en el tipo de relación que Jesús establece con nosotros. Su yugo no es el de la ley fría. No es el de la imposición sin sentido. Sino el de una alianza de amor. De comunión profunda. De caminar juntos. Cuando amamos. Todo lo que hacemos por el amado. Incluso lo más difícil. Se vuelve ligero. Porque lo llevamos por amor. No por obligación. Así también. Cuando entramos en la amistad con Jesús. Cuando vivimos unidos a Él. El peso de la vida no desaparece. Pero se transforma. Porque ya no lo llevamos solos. Ni por nuestra cuenta. El mismo acto de cargar nuestras cruces. De soportar nuestras pruebas. Se vuelve fecundo. Porque lo hacemos unidos a su cruz. Sostenidos por su amor. Su yugo es ligero porque es el yugo del amor. De la libertad. De la esperanza. Jesús, refugio seguro en la intemperie de la vida. En un mundo donde tantas voces nos exigen rendimiento. Éxito. Competencia. Jesús se presenta como refugio seguro. Como oasis en medio del desierto. Como casa abierta en medio de la intemperie. Su corazón es lugar de acogida para el cansado. Para el herido. Para el frágil. Para el que no tiene fuerzas para seguir. No exige logros. No mide nuestro valor por nuestros éxitos. No nos ama por lo que hacemos, sino por quienes somos.
Hijos muy amados del Padre. Él mismo, manso y humilde, se ha hecho pequeño entre nosotros. Ha abrazado nuestra condición humana hasta el extremo. Ha cargado con nuestras miserias. Ha llorado nuestras lágrimas. Ha sentido en su carne nuestro cansancio. Por eso puede ser nuestro verdadero descanso. Nuestro refugio cierto. Nuestro hogar eterno. Cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Cuando no sabemos a dónde ir. Podemos correr a su corazón. Y allí, siempre, encontraremos paz, consuelo, esperanza. La pedagogía del amor escondido. El modo de actuar de Jesús en este pasaje nos revela también su particular pedagogía. Una pedagogía que no es la del poder, ni la de la imposición, sino la del amor escondido. La del atractivo silencioso que respeta nuestra libertad. Jesús no se impone. No fuerza. No domina. Sino que llama. Invita. Propone. Este estilo de Dios puede desconcertar a un corazón acostumbrado a buscar seguridades rápidas. Respuestas inmediatas. Triunfos visibles. Pero es el único estilo que respeta verdaderamente la dignidad de la persona. Que la honra como imagen de Dios. Que no la convierte en un mero objeto de manipulación. Jesús quiere que nuestro descanso en Él sea un acto libre. Un sí nacido del corazón. Un abandono confiado que brota del encuentro personal y amoroso. No se impone como tirano. Se propone como amigo. Como compañero de camino. Como esposo fiel que espera pacientemente a su amada. Esta pedagogía del amor escondido es también la que estamos llamados a aprender. Para nuestras propias relaciones. Para nuestra manera de vivir y anunciar el Evangelio. No convencer por la fuerza. No ganar discusiones. No imponernos. Sino testimoniar. Atraer. Proponer. Desde la mansedumbre. Desde la humildad. Desde el amor verdadero. El misterio del descanso prometido. Cuando Jesús promete descanso, no habla de una simple relajación física, ni de una evasión de los problemas, sino de algo mucho más profundo. Habla del reposo del alma, de esa paz interior que ningún sufrimiento externo puede destruir, de ese gozo sereno que brota de saberse en manos del Padre, amado incondicionalmente, sostenido en toda circunstancia. Este descanso es un anticipo del cielo. Pero también es una realidad ya accesible aquí y ahora. Para quienes se atreven a confiar plenamente en Jesús. Es el descanso del que se sabe perdonado. Acogido. Justificado. No por sus méritos. Sino por pura gracia. Es el descanso de quien puede decir. En medio de sus luchas. Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Es el descanso que no elimina las cruces, pero las transfigura. Porque ahora ya no las llevamos solos, sino en comunión con aquel que las ha vencido. Este descanso es también una misión. Una llamada a ser portadores de descanso para otros. A aliviar sus cargas. A ser refugio para sus cansancios. Quien ha encontrado su descanso en Cristo, se convierte a su vez en instrumento de paz. En sembrador de consuelo.
En testigo viviente de la ternura de Dios. La mansedumbre como fuerza transformadora. La mansedumbre que Jesús enseña no es pasividad. No es resignación. No es indiferencia. Es una fuerza activa. Revolucionaria. Capaz de transformar la historia desde dentro. Es la mansedumbre de quien sabe contener el impulso de la violencia. De quien responde al mal con el bien. De quien elige la fidelidad silenciosa por encima de la ostentación ruidosa. Es la mansedumbre de quien no necesita dominar para ser fuerte. De quien no necesita humillar para afirmar su dignidad. Esta mansedumbre es fecunda. Transforma relaciones. Sana heridas. Construye comunidades nuevas. Es la mansedumbre del sembrador que confía en el poder de la semilla. Aunque no vea resultados inmediatos. Es la mansedumbre del artesano que moldea la arcilla con paciencia. Confiando en la obra que poco a poco toma forma. Así también Dios obra en nosotros. Con infinita mansedumbre. Con ternura paciente. Respetando nuestros tiempos. Nuestras resistencias. Nuestras fragilidades. La humildad que abre a lo divino. La humildad de Jesús no es una estrategia para alcanzar algo. No es una máscara de falsa modestia. Sino la expresión más auténtica de su ser. Él, que es Dios, se ha hecho hombre. Se ha hecho siervo. Se ha hecho obediente hasta la muerte. Y una muerte de cruz. Su humildad no disminuye su grandeza. La revela. Porque la verdadera grandeza no consiste en elevarse sobre los demás, sino en descender hasta ellos. En hacerse pequeño para levantar a los pequeños. Esta humildad es la puerta de entrada al reino. Porque solo los humildes son capaces de reconocer su necesidad de Dios. Solo ellos pueden abrirse a su gracia. Solo ellos pueden recibir el descanso prometido. El orgulloso. El autosuficiente. El que se cree sabio y poderoso. No tiene lugar para Dios. Porque su corazón está lleno de sí mismo. El humilde. En cambio, es como un cuenco vacío. Dispuesto a ser colmado de la plenitud divina. La humildad no nos hace menos humanos. Nos hace más humanos. Más verdaderos. Más libres. Más abiertos a la alegría plena. El corazón de los pequeños como morada de Dios. Dios. Que podría habitar en los cielos más excelsos. Elige hacer su morada en los corazones pequeños. Sencillos. Humildes. Elige al alma que se reconoce necesitada. Frágil. Dependiente de su amor. Esta elección desconcierta a los sabios del mundo. Que buscan a Dios en las alturas del poder. En las cumbres del conocimiento. En los honores y las glorias humanas. Pero Dios se esconde. Se oculta. Se hace pequeño. Para ser encontrado solo por aquellos que se hacen pequeños como Él. El alma pequeña no significa ignorancia. Ni mediocridad. Sino un saber más alto. El saber de quien reconoce que todo lo ha recibido. Y que en todo depende de su Señor. Dios se complace en ese corazón abierto. Libre de pretensiones. Disponible para su gracia. Allí. En esa tierra fértil de la humildad. Él siembra sus misterios más profundos.
Su sabiduría escondida. Su vida divina. Y el alma pequeña. Lejos de ser insignificante, se convierte en cuna de Dios mismo. En morada viva del Altísimo. En lámpara encendida en medio de la noche. El llamado permanente al corazón cansado. A lo largo de la vida. Una y otra vez. Escuchamos el eco de esta invitación de Jesús. Vengan a mí. No es un llamado de una sola vez. No es un momento aislado. Sino una invitación permanente. Un susurro constante en el fondo de nuestro corazón. Cada vez que el cansancio nos pesa. Cada vez que las cargas se hacen insoportables. Cada vez que la tristeza amenaza con ahogar nuestra esperanza. Jesús renueva su llamado. Él no se cansa de esperarnos. No se aburre de repetirnos su amor. No se impacienta ante nuestras demoras. Su voz, serena y firme, sigue resonando. Incluso cuando nosotros, absorbidos por el ruido y las prisas, no logramos escucharla. Cada nuevo amanecer. Cada instante de dolor. Cada momento de búsqueda. Es una oportunidad para acoger nuevamente su invitación. Para recostarnos en su corazón. Para encontrar allí el descanso que anhelamos. La ligereza del yugo de Cristo. Cuando Jesús habla de su yugo, podríamos sorprendernos. Porque un yugo, en sí mismo, sugiere peso, esfuerzo, trabajo. Pero él afirma que su yugo es suave. Y su carga ligera. Este yugo, lejos de oprimirnos, nos libera. Porque es el yugo del amor. De la entrega. De la confianza plena. Es un yugo que no se lleva solo, sino en comunión con Cristo. Unido a Él como a un compañero inseparable. Es el yugo que transforma la obediencia en libertad. El sacrificio en gozo. La renuncia en plenitud. Al aceptar este yugo, descubrimos una paradoja profunda. Cuanto más nos entregamos a Cristo, más libres somos. Cuanto más nos unimos a su voluntad, más auténticamente vivimos nuestra propia vocación. No se trata de perder nuestra identidad, sino de encontrarla en su máxima verdad. Al vivir en Él, con Él y por Él. Jesús. Nuestro descanso en el camino de la vida. La vida, con sus luchas y desafíos, puede a veces parecernos una cuesta interminable. Un viaje agotador. Una travesía desbordante de incertidumbres. En este camino, Jesús se nos presenta como descanso. No como una pausa ilusoria, sino como el aliento profundo que renueva nuestras fuerzas. El agua viva que sacia nuestra sed más íntima. Descansar en Jesús no significa evadir la realidad, sino abrazarla con nueva fuerza. Con la certeza de no caminar solos. Con la esperanza de que cada paso, incluso el más doloroso, tiene sentido. Porque nos acerca más a Él. A su corazón abierto y misericordioso. Cada cansancio puede ser así transformado en ofrenda. Cada carga en don. Cada herida en puerta de entrada a su amor sanador. Jesús no quita las piedras del camino, pero nos da pies ligeros. Corazones valientes. Espíritus confiados.
Con Él, el camino mismo se convierte en lugar de encuentro, de crecimiento, de fecundidad escondida. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.